Hola jóvenes, buenas tardes. Vamos a estar viendo las características de estos textos que son subgéneros literarios, narrativos, epopeya, mito y leyenda. Como ustedes se dieron cuenta al elaborar su trabajo, la epopeya pues es un relato extenso, ¿verdad? Es un relato antiguo y es histórico. Generalmente se dice que en estos relatos se contaba la historia de un acontecimiento, de una hazaña, eh, de un evento histórico importante, ¿verdad? Y se dice, ¿verdad?, que estos acontecimientos eran protagonizados por un dios o seres fantásticos, ¿verdad? Las epopeyas prácticamente eran cantos. Como las hazañas eran muy extensas y el objetivo de ellos es que la gente las conociera, bueno, trataban de hacerlo a través de cantos para que fuera un poco más fácil de memorizar. Como ustedes vieron, pues tiene un interés nacional, racial, universal. Interviene lo maravilloso y provee varios episodios o capítulos si ustedes lo quieren ver. Tiene verosimilitud relativa, quiere decir que muchas cosas quizá de lo que nosotros leamos en una epopeya no es una realidad, ¿sí? Y siempre generalmente se transmitían de manera oral. Y al hacerlo de esa manera, bueno, tenía hagan de cuenta que una colaboración grupal o general de una nación. Es decir, usted lo platicaba a alguien y cuando esa persona lo volvió a platicar, bueno, ya le cambiaba un poquito y así sucesivamente, como era de generación en generación, pues hubo cosas que se fueron cambiando y por eso dice aquí, ¿verdad?, que tiene la veracidad un poco relativa porque hay cosas que tal vez radican más en la fantasía que en lo real. Eh, como vemos aquí, el protagonista siempre será un héroe y este se pretende que es el dios y este siempre será superior a los mortales tanto físicamente como en sus cualidades morales. Físicamente quizá tenga algún poder, ¿verdad? Y moralmente pues es el más recto, es con los mejores valores, con la mejor ética, etcétera. Ustedes vieron también que para analizar una epopeya vemos pues la historia, ¿verdad? Esta es su estructura, cuenta lo que se está contando, el tiempo que fue la época, el espacio, el lugar donde se desarrolló, el sitio, si es real, si es imaginario, los personajes, quiénes son los protagonistas, los antagonistas, es, el narrador. En este caso, cuando un narrador es externo, es decir, que es una persona que solamente está viendo lo que está contando, se conoce como narrador externo o testigo. Si usted está contando su propia historia, bueno, usted es un narrador principal, ¿verdad? Usted es un narrador dentro de la historia. Luego también vimos por ahí lo que es la leyenda. Este es un relato de tradición, de generación en generación, es de carácter popular, es colectivo, cuenta fantasías y generalmente si usted se fija pues las leyendas tienen un carácter como místico, como de misterioso, como ahí de terror. Algunas características es que está en un tiempo y un lugar específicos, no tienen autor también porque son de boca en boca, cada quien le va añadiendo lo que considera, surgen a partir de algo que fue real, tiene que ver con una narración popular y como dice aquí se altera su versión conforme pasa el tiempo, ya han pasado 100 años, 200 o tantos años de esa historia que ya va cambiando un poquito o se va adecuando a la nueva vida, forma impersonal de narrar y se va pasando de generación en generación. Sí, puede ser adaptada a cualquier cultura, es decir, usted puede aquí en México contar la historia de la Llorona, pero si usted va a otro país también puede ver una Llorona, aunque no se llame así. Y vemos la estructura, ¿verdad? La historia, qué es lo que se narra en la historia, en qué se basa, el tiempo, igual dónde y cuándo aconteció, los personajes. La leyenda maneja valores y antivalores, ¿verdad? Que es lo opuesto a los valores, por ejemplo, responsabilidad y lo opuesto es irresponsabilidad, orgullo, soberbia, todos esos son antivalores.
conductas, ¿verdad? El origen, dónde está originado, y el narrador pues es un narrador externo. Vemos también el mito, y el mito es un relato igual tradicional, pero en este lo que tiene más que ver es sobre seres sobrenaturales, seres místicos, seres extraordinarios, dioses, semidioses, monstruos, y lo que él busca es dar con el conocimiento de el origen de la humanidad, del origen del mundo, cómo fue que se creó el hombre, cómo se creó el universo. Entonces ellos tratan de dar explicación a eso, ¿sí? Y como dice aquí, es una historia sagrada que narra un acontecimiento sucedido durante un tiempo primigenario en el que el mundo no tenía aún su forma actual, es decir, antes de la creación, antes de la creación del hombre y del universo. Algunas características es que en todas las culturas puede haber un mito, su carácter es colectivo, relatan el origen del mundo, como lo comenté, animales, etcétera, contiene una carga divina y religiosa, ¿sí? Por cuestión de que dice que los dioses, ¿verdad?, crearon al hombre, el dios de la lluvia, quizá, el dios del aire. Su espacio puede ser real o imaginario, mágico. Los personajes aparecen como dioses, semidioses y héroes. Se manejan símbolos, es anónimo y es un relato extraordinario. También vemos sus elementos, cuándo va a suceder, en qué lugar, si fue real, si fue fantástico, qué está contando la historia, si el narrador es extradigético, es decir, externo, que es lo mismo, y en dónde fue creada, el origen, quiénes la hicieron, y personajes, pues si son los dioses, los héroes, quienes están protagonizando esa historia. Ustedes deberán elaborar el ejercicio de la actividad 5 en la página 47 con base a lo que refiere al siguiente mito, ¿sí? También vamos a estar viendo posteriormente lo del cuento, y ahí les voy a dejar unas especificaciones.